Muy buenos días, datamaníacos. Bienvenidos otro día a Full Scan. Hoy os propongo dar un pasito atrás y no hablar de Data Science, sino de ingeniería de datos, Data Engineering. En el canal nos hemos centrado en esta parte final de explotación, de creación de modelos, etcétera, etcétera. Pero estos datos han de venir de algún sitio. Así que os propongo analizar el estado del arte de ingeniería de datos y ver los principios de DataOps. Y construiremos un pipeline de datos end-to-end con BigQuery, con dbt, con Spark, con Jupyter Notebooks y todo ello orquestado por Dagster. Vamos a ello. Como os decía en la intro, este prácticamente último año nos hemos estado centrando en analizar todo lo que ocurre en la parte final de un pipeline mucho más grande. Hemos visto modelos, redes neuronales, no redes neuronales, cómo procesar audio, texto, vídeo, un montón de cosas. Pero la verdad que para entrenar estos modelos, ¿qué necesitas? Pues datos. Y cómo generar, tratar, procesar estos datos sería un poco el campo de la ingeniería de datos, de Data Engineering. El concepto de Data Warehousing, tal y como lo conocemos hoy en día, pues ese sitio centralizado donde guardar, integrar, normalizar los datos de toda una organización, nace en los años 60, 70. Imon adopta este término en el año 70. Los Data Warehouse han vivido pues unas épocas doradas en los años 80, 90 con tecnologías como Oracle, Teradata. Luego la verdad que vivieron un pequeño declive con el advenimiento de todo el mundo de Big Data, pero parece que ahora están viviendo una segunda juventud con el nacimiento de los Enterprise Data Warehouse en la nube. Pues bien, aquí veis en pantalla el framework clásico que se ha ido utilizando para describir de forma lógica un Data Warehouse. La ingeniería de datos es esta disciplina que aglutina todo lo relacionado pues con el tratamiento, ingesta, generación de estos Data Warehouse para su posterior explotación. Y encontramos conceptos tan diversos como tratamiento de datos en tiempo real o reglas de calidad o cómo generar un modelo lógico central, pues con sus dimensiones, sus tablas de hechos, etcétera, etcétera. Bien, y ahora lo que os propongo es analizar qué grandes tendencias están ocurriendo actualmente en el mercado, en la industria, que están de alguna forma redefiniendo todo el concepto de ingeniería de datos. Vamos a analizar tres grandes tendencias. La primera de ellas es la que yo llamo como separación de responsabilidades, especialización o hiperespecialización. Bien, ¿qué es esto? Desde el punto de vista tecnológico, se mire por donde se mire, estamos pasando de un mundo centrado en el proceso, process-centric, a un mundo centrado en el dato, data-centric. En los años 80, 90 y 2000, los reyes del software empresarial eran sin duda los ERPs, los CRMs, aplicaciones como SAP o Salesforce, que de alguna forma digitalizaban procesos de negocio clave en la organización. A partir de 2000 y de 2010 estamos viendo este shift donde realmente la fuente de valor principal no es tanto el proceso, sino el tratamiento analítico de los datos que de alguna forma generan estos procesos para, como ya sabéis, mejorar la toma de decisiones. Al colocarse los datos en el centro de todo, lo que está ocurriendo es que estas plataformas, que al principio eran un poco más monolíticas, se están desagregando, se están especializando en diferentes componentes donde cada uno de ellos está pues añadiendo un montón de valor a un stack completo. Por ejemplo, antes teníamos pues una base de datos que prácticamente lo hacía todo. Ahora estamos viendo que esta base de datos se descompone entre la capa de almacenamiento, los motores de cómputo de SQL o de tratamiento de stream en tiempo real, o un modelo semántico, o un scheduler separado de la base de datos, o diferentes herramientas para ingestar estos datos dentro y, por supuesto, los diferentes modos de consumo, tanto on-premise como en la nube. Este concepto de desacoplamiento tecnológico o de hiperespecialización no solo está ocurriendo en los componentes tecnológicos en sí, sino también en los roles que operan estos sistemas. Antes veíamos que el DBA, el Database Administrator, hacía un poco de todo.
cargaba los datos en la base de datos, hacía las tablas, hacía los modelos, hacía los reportes hasta muchas veces. Hoy en día, este rol central se está dividiendo en múltiples especializaciones y encontramos títulos tan especializados como por ejemplo un ingeniero de orquestación de pipelines, un ingeniero de machine learning, un ingeniero de infraestructura de datos y por la parte de explotación, analistas de negocio, analistas de BI, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, como resumen, el concepto de separación de responsabilidades e hiperespecialización lo que hace es desmembrar componentes monolíticos en diferentes subcomponentes muy especializados, más ágiles, con mayor autonomía. Este enfoque, como ya veis, tiene múltiples ventajas, pero también algunas desventajas, como la necesidad de integrar y que todos estos componentes pues se hablen de forma natural y no tengamos que hacer un esfuerzo brutal en la integración. Bien, y esto lo cuento hoy, pero mañana puede cambiar. Es un ecosistema muy cambiante, donde prácticamente cada mes o cada trimestre estamos viendo nuevos componentes que aparecen dentro de este framework. Algunos son exitosos, como por ejemplo el concepto del almacén de características, el Feature Store. Otros no lo son tanto y lo que vamos viendo es que tienden a desaparecer. Por tanto, es un ecosistema súper dinámico y vibrante. Bien, la segunda macro tendencia que os quiero hablar dentro del mundo de la ingeniería de datos es esta. Todo como código. Es hablar de ingeniería de datos y a mí se me vienen a la cabeza imágenes como las que veis en pantalla. Estas famosas aplicaciones drag and drop de cajitas para componer tus transformaciones. Aplicaciones como Power Center Informática, Oracle Data Integrator, Talent, Data Stage, etcétera, etcétera. Si bien la curva de aprendizaje de estas herramientas es relativamente simple, presenta una serie de problemas que yo le llamo los grinches de las ETLs. En primer lugar, escalabilidad y rendimiento. En general, estas herramientas de integración cogen datos de varias fuentes de datos, los integran en un motor interno y por último lo depositan en el Data Warehouse, en el Enterprise Data Warehouse. Lo que estamos viendo es que la potencia actual de estos Enterprise Data Warehouse es brutal. Por tanto, es mejor hacer un paradigma de meto todo dentro del Data Warehouse y ya lo integro dentro del Data Warehouse. Es el concepto de ELT versus ETL. Bien, la mayoría de estas herramientas, la verdad es que no nacieron con este concepto embebido. Muchas de ellas están intentando hacer el cambio, pero son herramientas mucho más pensadas en la integración de datos que para trabajar pues en los nuevos Data Warehouse en la nube. Por tanto, presentan problemas de escalabilidad y rendimiento. Y como decíamos antes, estamos pasando de un mundo centrado en el proceso a un mundo centrado en los datos. Los datos van a ir a más y más y más y es súper importante que tengamos herramientas que escalen conforme nuestro parque de datos va también aumentando. El segundo Grinch de las ETLs aglutina pues un gran paquete de cosas como la necesidad de configurabilidad versus rigidez, colaboración o automatización. Estas herramientas son por definición bastante rígidas. Proporcionan una serie de transformaciones out of the box, como hacer un join, como hacer un agregate, algunas formas de cargar, pero en el momento que sacas un poco los pies del plato y quieres hacer algo un poco más complejo, lo que acabas teniendo es una cajita que llama un script con un montón de código que has desarrollado tú. Por tanto, perdemos un poco la gracia de tener estas herramientas que al final se relegan a ser meros orquestadores de scripts desarrollados de forma custom. Eso por un lado. Y por otro, el control de versiones de tener dos pipelines con cajitas, como haces, por ejemplo, un pull request o un merge. Es decir, también presentan serios problemas de pues, eficiencia en el desarrollo, de colaboración o el nivel de automatización que podemos llegar. Y por último, el tercer Grinch de las ETLs es el de locking estándares y open source. Al final, todas estas herramientas siempre tienen un niño bonito, una niña bonita. Por ejemplo, si utilizas Oracle Data Integrator, pues lo normal es que esté muy bien pensada e integrada con base de datos Oracle, como no puede ser de otra forma. O si utilizas Data Stage, pues con la solución de IBM. Es decir, son
soluciones que presentan un locking bastante importante. Y si quieren migrar de una a otra, es prácticamente una pesadilla. ¿Por qué? Pues al final no están basados en estándares abiertos, son códigos propietarios, por tanto, moverte de una a otra es súper complicado y estarás un poco prisionero del vendor que hayas elegido. Bien, por tanto, las nuevas herramientas de ingeniería de datos rompen de forma directa con este enfoque. Y como decía, ¿qué han hecho? Oye, pues todos estos problemas que os he ido comentando ya estaban resueltos, pero estaban resueltos en otro campo de la ingeniería, un campo mucho más amplio como el de la ingeniería del software, desarrollo de aplicaciones. Por tanto, lo que hemos hecho desde la ingeniería de datos es mirar a la ingeniería del software y aplicar estos conceptos como control de versiones, integración continua, despliegue continuo, basarnos en estándares, APIs, proponer la integración, extensibilidad de los frameworks y portabilidad. Y lo que estamos haciendo es tener un enfoque programático a el mundo de la transformación de datos. Y linkándolo con el concepto que os decía anteriormente de la desagregación de la integración, estamos teniendo herramientas específicas, por ejemplo, para la extracción y carga. O herramientas específicas para la transformación dentro del Data Warehouse, utilizando estándares abiertos, como cuál, pues SQL. Por tanto, la promesa de DataOps es un poco rellenar este gap que existe entre la ingeniería de datos y la ingeniería de software, embebiendo estos buenos principios, haciendo que esta disciplina madure. Y la madurez pues pasa por un poco un enfoque, como decía antes, de todo como código. La tercera gran tendencia que os quiero hablar en el mundo de la ingeniería de datos es el abrazo de alguna forma de ecosistemas y estándares abiertos. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Yo recuerdo hace unos años, aproximadamente en 2012-13, cuando todo era Big Data. Cada día aparecía un framework nuevo y cuando veías todo el ecosistema de Hadoop, parecía aquello un zoológico con tantos animalitos. Lo que hemos visto, conforme ha ido madurando esta disciplina, han ido pasando los años, el polvo se ha ido asentando. Y bien, cuando el polvo se asienta, un poco lo que queda de pie ha sido lo que aporta valor, y pues no aportaba humo. Oye, ¿y qué ha quedado de pie? Pues han quedado no tantas cosas. Por ejemplo, de toda la promesa de Hadoop y todas esas cosas que aparecían alrededor, prácticamente se han destilado en Spark. Python se ha elegido un poco como el lenguaje by default para programar estas pipelines de datos que veremos luego. El concepto de workloads en container también ha permanecido y en Kubernetes es esa plataforma cross donde ejecutar estos contenedores. Hemos visto un resurgimiento de SQL. No puede existir una persona en el mundo de ingeniería de datos hoy en día que no sepa SQL. Es un must. Y si has de empezar por algún sitio, yo siempre te recomiendo que empieces por aquí, por SQL. Y luego hemos visto algunos otros frameworks como Pandas, DataFrame, etcétera, etcétera. Pero al final, fijaos que las plataformas que estamos viendo nuevas están huyendo del concepto de One Stop Shop, donde por ejemplo, pues un vendor te daba todo, te lo daba todo paquetizado, todo ya preintegrado, pero no te muevas de ahí. Estamos subiendo un poco que la gracia actual es el concepto de ecosistema, el concepto de plataforma, donde hoy puedes estar corriendo un workload en Python, pero oye, si mañana sale algo que sea algo nuevo, que tenga sentido, sea relativamente sencillo de integrar y pues no tengas este locking con el concepto un poco más monolítico de One Stop Shop, que pues fue un poco el principal en la última década. Y por último, la última macro tendencia un poco cross a todo en la utilización del cloud como medio por defecto para el despliegue de nuestro data warehouse, de nuestros pipelines, prácticamente de todo. Por tanto, resumiendo, ingeniería de datos en 2021. 1. Separación de responsabilidades y preespecificación de componentes. Rompemos con ese concepto monolítico de One Stop Shop y abrazamos componentes muy especializados basados en estándares abiertos que se comuniquen bien entre ellos. En segundo lugar, todo como código. DataOps, la aplicación de los principios de ingeniería de software al mundo de los datos. CI/CD, software testing, automatización y por último abrazamos ecosistemas
huimos de las aproximaciones con vendor locking. Y todo ello, oye, pues desplegado en el cloud. Hasta aquí un poco esta introducción, y lo que te propongo ahora es que vamos a construir juntos un pipeline moderno utilizando todas estas tecnologías. Bien, ¿y qué vamos a construir? Pues vamos a empezar desplegando un Data Warehouse en la nube. En este caso vamos a utilizar Google Cloud y vamos a utilizar BigQuery. Dentro de BigQuery vamos a tener unos datos públicos de los Public Dataset, que son los que vamos a trabajar. En concreto vamos a trabajar con los datos de Stack Overflow. Vamos a tener los posts, los comentarios, y vamos a hacer con ellos algún tipo de proceso. ¿Cómo vamos a procesar los datos dentro de BigQuery? Pues utilizando SQL con dbt, Data Build Tool. Data Build Tool es un framework para la construcción de estas pipelines de transformación de datos utilizando SQL dentro de la base de datos, y todo, como os digo, siempre desde un enfoque programático. Pues vamos a generar unas tablas, algunas agregaciones, y luego vamos a exportar estos datos en un formato pues muy estándar actualmente, como por ejemplo JSON. Lo exportaremos de BigQuery para ver qué fácil es integrar estas plataformas en ecosistemas más completos. Volcaremos estos datos en Google Cloud Storage, un sistema de almacenamiento de objetos distribuido en la nube. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a procesar estos datos con un clúster de Spark. Vamos a implementar un programita PySpark, vamos a hacer algún tratamiento que ahora veremos, y lo vamos a volver a depositar de nuevo en Google Cloud Storage, pero por ejemplo en formato Parquet, comprimido con Snappy. Ya sabéis que Spark y Parquet se llevan muy bien. Y por último visualizaremos estos datos con algo más ya cercano del mundo de Data Science, como es un notebook de Jupyter. Bien, oye, pero ¿cómo integramos y orquestamos todos estos pasos? Pues os quiero hablar hoy también de Dagster. Bien, ¿y qué es Dagster? Pues Dagster es una herramienta chulísima, es un orquestador de pipeline de datos. Es decir, fijaos un poco que atiende a estos principios que hablamos antes. Principios de hiperespecialización, donde pasamos de un orquestador genérico, como puede ser por ejemplo Apache Airflow, que es un framework súper chulo, pero es genérico. Pues hiperespecializamos un orquestador a un orquestador específico de datos, con todas las ventajas que ello tiene. Segundo punto, todo lo que vamos a desarrollar con Dagster va a ser código, todo es código Python. Ahora veremos algún ejemplito de qué sencillo es desarrollar este pipeline. Y tercero, pues todo basado en estándares abiertos, donde vamos a poder integrar pues cosas como SQL, dbt, Spark o Notebook de Jupyter utilizando Papermill, y todo ello extensible y abierto. Aquí tenéis el repositorio de GitHub, donde veis que es totalmente software libre. Así que nada, vamos a desarrollar esta pipeline completa end-to-end utilizando Dagster y todos estos componentes que hemos estado viendo: BigQuery, dbt, Spark con datos en JSON, en Parquet, y visualización con Notebook de Jupyter. Vamos a ello. Muy bien, pues estoy aquí en PyCharm y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, ¿vale? Para enseñaros Dagster. Vamos a poner Dagster. Aquí ya lo tenemos, así que vamos a crear aquí una nueva carpeta para poner el código src. Y lo primero que vamos a hacer es instalar el paquetito de Dagster. Es un paquete que está en pip, que se llama Dagster. Es algo tan sencillo como hacer esto. Lo instalamos. Bien, en Dagster hay dos abstracciones súper importantes. Es el concepto de solid y de pipeline. ¿Qué es un solid? Es un trocito de código donde pues va a estar la lógica de nuestro paso de la pipeline. ¿Qué puede hacer un solid? Pues un solid puede ejecutar código SQL, un solid puede ejecutar código con dbt, puede ejecutar código Spark, puede lanzar un notebook de Jupyter, puede ejecutar SQL Snowflake, etcétera, etcétera. Y un pipeline lo que hace es componer varios de estos solid, es decir, define pues los pasos un poco de la ejecución. Así que vamos a desarrollar una pipeline súper sencilla con un solo solid, que por ejemplo escriba algo por pantalla. Pues por ejemplo, generamos aquí un nuevo ficherito Python file,
vamos a llamarle pipeline simple .py. Bien, lo que vamos a hacer es, pues, del paquete de Daxter importar solid y pipeline. Bien, ¿cómo vamos definiendo estos solid y estos pipeline? Podemos utilizar decoradores. Por ejemplo, imaginaos que yo tuviese esta función de escribe en pantalla hola desde Daxter. ¿Cómo la convierto en un solid? Pues algo tan sencillo como poniéndole este decorador. Y también le ponemos esto por el tema del contexto. ¿Y cómo desarrollamos una pipeline? Pues de nuevo, decoramos con pipeline y generamos pues nuestra función. Mi pipeline simple. Y lo que vamos a ir haciendo dentro de nuestro pipeline, pues es ir llamando a las funciones de solid. Y aquí ya tenemos pues una pipeline que simplemente pues utilizaste solid que ejecuta por pantalla. Bien, ¿cómo compilamos? ¿Cómo le decimos a Daxter que ejecute esta pipeline? Pues nos volvemos aquí a la línea de comandos donde tenemos la función dagit. Le pasamos el ficherito, también tiene por supuesto un SDK en Python, pero nada, también tiene esta parte del command line interface que os quería enseñar. Nos venimos dentro de src, dagit -f y el nombre del ficherito que es pipeline simple. Lo lanzamos y nos va a abrir pues aquí en un puerto pues la aplicación de Daxter que os enseño. Es esto de aquí. Entonces ya aquí donde se grafica el pipeline, y en este caso solo tiene este paso, ¿vale? Podemos ver toda la metadata, la verdad que es bastante rico. Y en el playground podemos hacer ejecuciones. Por tanto, lo que vamos a hacer es lanzar esta ejecución, que en principio solo nos va a ejecutar, como decía, este solid, que debería escribir por pantalla. Ya está ejecutado, aquí lo podemos ver pues cómo se ha ido ejecutando el tiempo, etcétera. Y aquí vemos los pasos de ejecución aquí abajo y le podemos dar a ver el output, que nos venimos aquí. Este sería de error, que simplemente tiene temas de debug. Y en la salida, pues tenemos aquí lo que hemos escrito. Bien, esto es un pipeline súper sencillo de Daxter. Entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es ir complicando esto un poco más. Y lo primero que os propongo es jugar un poco con BigQuery y DBT. Aquí, pues otro código un poquito más complicado que lo vamos a ir analizando. Bien, en primer lugar, dentro del código os quiero enseñar un poco la estructura que tengo. Pues tengo una carpetita de DBT donde he generado un proyecto de DBT, tengo una carpetita de Jupyter donde tengo un notebook de Jupyter y tengo una carpetita de Spark donde tengo un código en PySpark, ¿vale? Bien, ¿qué hemos construido? Pues yo creo que la mejor forma es primero compilarlo, ver un poco el árbol y lo iremos analizando ahora paso por paso. Este se llama Daxter Pipeline. Compilamos, ahora también se nos abrirá el proceso y podemos echarle un ojo al pipeline que hemos generado, que lo tenemos por aquí. Bien, este pipeline, como veis, tiene 1, 2, 3, 4, tiene 7 pasos. Y el pipeline hace un poco pues lo que decía antes. Vamos a ejecutar un poquito de lógica SQL dentro de BigQuery. ¿Con qué? Con Data Build Tool. Este framework que nos va a permitir hacer transformaciones utilizando SQL dentro de la base de datos. Luego vamos a exportar, como decía, la tabla de BigQuery a formato JSON, ¿vale? Y fijaos que también es código SQL. ¿Y esto por qué? Porque dentro de BigQuery tenemos una sentencia específica que es export data, que nos va a permitir poder sacar una tabla de BigQuery y exportarla, por ejemplo, en formato JSON en un bucket de Google Cloud. Luego,
tres pasos para la parte de Spark. Vamos a crear en la nube un clúster efímero de Spark. Para ello, primero lo creamos, ejecutamos el job de Spark y lo borramos. Así que, fijaos qué chulo, solo pagaremos un poco por el tiempo que tenemos este clúster levantado en la nube. Luego, lo que vamos a hacer es bajarnos a local este fichero, que ya os digo que va a estar en formato Parquet, y lo vamos a visualizar con un notebook de Jupyter que ya tenemos creado. Y fijaos qué chulo aquí, nos viene ya hasta un link para poder ver hasta el notebook, que ahora lo veremos. Vale, pues lo podemos ejecutar directamente aquí, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es un poco analizar cada uno de estos solid, que os decía antes, cada uno de estos pasos es un solid, a ver por dentro un poco qué es lo que hay. Pues vamos a volver al PyCharm y vamos a empezar un poco a destripar el código. Fijaos, esta es mi pipeline donde tengo definido, como os decía, los solid. Para, por ejemplo, crear un clúster de Dataproc, borrarlo con esta de aquí, o lanzar el job de Spark. Interesante decir que Dagster tiene integraciones nativas ya con Dataproc, así que vamos a poder crear un clúster de Dataproc simplemente con esta función de aquí, create cluster. Vamos a poder lanzar un job de Spark simplemente con submit job. No hace falta hacer nada más, está ya todo preintegrado basándonos en estándares abiertos, en este caso pues Hadoop Spark. Y para borrar el clúster pues lo mismo, ¿vale? Es decir, está ya integrado tanto con Dataproc como con BigQuery. Bien, aquí tenemos por ejemplo otro solid, que este sí es un poquito más largo, que lo que hace es bajarnos un fichero desde un bucket de GCS, ¿vale? Luego veremos un poquito de detalle de estos parámetros de entrada que le pasamos aquí, pero simplemente la gracia es que quiero que veáis que son todos solid. Bien, pues tenemos 1, 2, 3 y 4. Oye, pero si veíamos antes 7, ¿dónde están los otros 3 solid? ¿Por qué no están definidos aquí? De alguna forma sí que están, pero los hemos metido directamente ya dentro de la creación del pipeline. Es algo más cómodo. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un solid predefinido para generar código con DBT, como es este de aquí, que es el que vamos a empezar a analizar ahora. Dagster está ya integrado con DBT, lo único que le tenemos que decir es simplemente dónde está nuestro directorio de proyecto de DBT y él lo va a ejecutar. Le podemos pasar también un montón, lo va a ejecutar utilizando pues el DBT como line interface en este caso. Por tanto le podemos pasar pues todos los flags, todos los parámetros que queramos. Por tanto, lo primero que va a hacer nuestro pipeline es irse a DBT. Como os decía, en DBT yo he generado ya este proyecto de DBT. No vamos a entrar en detalle de todo lo que es DBT, pero quedaos con esta idea. Es un framework open source para ejecutar transformaciones dentro de Data Warehouse en la nube, con BigQuery, con Snowflake. En este caso, como decía, lo que estamos haciendo es conectarlo a BigQuery. Dentro de DBT, el concepto principal son los modelos, que no son más que tablas que vamos a ir generando y agregando y generando tablas derivadas unas de otras. En este caso, fijaos que yo simplemente aquí tengo dos tablas, dos agregaciones. La primera que hago es esta que le he llamado Stack Overflow Stage. Y lo único que voy a hacer es generar una tabla, una copia, digamos, de esta tabla de aquí, que es la tabla de BigQuery Public Data de Stack Overflow. Entonces, si queréis, podemos verlas en BigQuery. Ya estamos aquí en BigQuery y lo único que tenemos que hacer pues es, la tabla es esta de aquí, Stack Overflow, post question, la podemos buscar aquí. Y es esta de aquí. Le podemos echar un ojo a la tabla y fijaos que lo que tenemos es prácticamente pues el título de la pregunta en sí, pues el número de respuestas, el número de comentarios, cuándo se creó, etcétera, etcétera. El usuario que la hizo y los tags que se le ha puesto. Pues como decía, nos volvemos aquí a DBT y simplemente lo que estoy haciendo aquí es generar, en este caso, en este caso lo que veréis ahora que hago es generar una vista, ¿vale? De
esta tabla de BigQuery. Y la puedo referenciar por el nombre del fichero, Stack Overflow Stage. Por lo tanto, si me voy aquí a esta otra agregación, ya estoy diciendo que me la materialice en una tabla en vez de una vista. Y pues aquí lo que estoy haciendo es un código aquí que tenemos de ejemplo, que lo que hace es pues generar unas estadísticas de las diferentes preguntas. De hecho, esta transformación de dbt yo la podría ejecutar directamente dentro del proyecto, y si ponemos dbt RAM, pues se va a ejecutar esta transformación pues utilizando dbt. Fijaos que ha encontrado dos modelos, pues lo primero está generando la vista, la genera, hace la agregación y crea la tabla final. Ha funcionado perfecto. Pues yo lo que quiero hacer es esto mismo que he hecho desde la línea de comando, hacerlo desde Daxter, para ir encadenándolo todos los pasos. Bien, pues ¿cómo lo puedo hacer? Pues es algo tan sencillo como decía antes. Nos venimos a la pipeline y ya tenemos este comandito de aquí, ¿vale? Que lo único que va a hacer es ejecutarme esto que vemos aquí. De hecho, lo vamos a ejecutar de modo standalone. Para ello voy a comentar mi pipeline y le voy a dejar solo un solid, que es este de dbt. Así que vuelvo. Llamo el Daggy. Veo que sí, que efectivamente tenemos solo un paso, que es este paso de dbt. Él ha visto que es un paso de dbt. Podemos ver si utiliza alguna metadata, etcétera, etcétera. Bien, y lo que voy a hacer ahora es, pues, simplemente lanzar esta ejecución. Entonces, aquí abajo hay un botoncito. Bueno, un poco de lanzar ejecución, está aquí. Le damos y simplemente lo que va a hacer es utilizar el Command Line Interface, como decía antes, justo lo que hemos hecho antes desde el Command Line Interface, pero integrado ya desde Daxter. Entonces nos podemos ver aquí, por ejemplo, a los runs. Tenemos este run ejecutándose, que prácticamente, como veis, está llamando a dbt y hace exactamente lo mismo que hemos visto antes. Lo chulo, como os digo, es que Daxter ya nos integra las llamadas a dbt, lo que está bastante chulo. Entonces, este run ya ha debido de terminar en éxito. Lo miramos. Aquí abajo pues podemos ver toda la metadata que se va generando, toda la salida, etcétera, etcétera. Así que aquí podemos ver toda la salida. Pues aquí, esto es el output directo desde dbt, ya genera, como os digo, la vista y esta tabla. Muy bien, pues lo que vamos a ir haciendo ahora es ir componiendo esta pipeline, haciéndola cada vez más y más compleja. Bien, ¿cómo vamos a ir definiendo pues las relaciones entre los diferentes solids para que uno se ejecute antes y otro después? Pues lo que vamos a ir haciendo es embebiendo aquí las llamadas. Si fijáis, este ya lo puedo borrar y este lo comento. Aquí, si os fijáis, este solid al final lo estoy pasando por parámetro a otro solid, que es este de aquí, BigQuery Solid for Queries. ¿Qué es esto? Esto es un solid que ejecuta queries dentro de BigQuery, una query SQL. Pero lo que estoy haciendo, pues prácticamente, es decirle que primero se ejecute lo que tiene dentro, que sería pues esto de aquí, y luego se ejecute lo de fuera. De alguna forma, para que se vea más claro, porque tiene aquí muchos parámetros, lo que vamos haciendo es, imaginaos que tuviese un solid que se llamase mySolid, pues si quiero ejecutar dependencias entre mySolid 1, ¿vale? He hecho 2, y aquí dentro le pasaríamos mySolid 1. Entonces, primero se va a ejecutar mySolid 1 y una vez que termine se ejecutará el 2. Vamos así componiendo estas dependencias, ¿vale?
O para hacerlo un poquito más legible, podemos poner cosas como así, my solid 1, y simplemente aquí le pasamos así, que es un poquito más legible. Bien, pues eso es un poco lo que estoy haciendo aquí. SQL Process, cojo esta salida y como veis aquí, la pongo en la creación de clase Dataproc para generar esta, digamos, dependencia entre pasos. Bien, entonces, ¿cómo funciona este otro Solid de aquí? BQ Solid for Queries. Como decía, es otra integración que ya trae de forma directa Daxter, que trae un montón. Nos podemos ir a la documentación y aquí vemos en Daxter GCP todas las integraciones que tiene, pues por ejemplo con BigQuery para crear un dataset, para borrarlo, para lanzar una query, que es el que vamos a utilizar ahora, con DataPro, con GCS, etcétera, etcétera. Y pues tiene un montón, como decía más, por ejemplo, con Snowflake, también tiene un montón. O, por ejemplo, con Spark, con Databricks también, creo que tiene. Con Jupyter, con Airflow. La verdad que es una pasada todas las integraciones que han ido haciendo. Aquí vemos un montón, aquí vemos toda la lista. Datadog también, con Dask para ejecutar Spark distribuido, con Great Expectation, muy chulo para toda la parte de testing, con MySQL, con PagerDuty para enviar, por ejemplo, alertas, con Pandas para todo procesar data frames, con PySpark, con Shell, con Slack. Es muy chulo todas las interacciones que han ido generando. Como decía, ahora la que vamos a ver es la ejecución de una query, en BigQuery. Por tanto, tenemos BQ Solid for Queries, que simplemente lo que le tenemos que pasar es una SQL Query. Y en mi caso, ¿dónde la tengo? Pues la he definido en otro ficherito, un ficherito de configuración por sencillez. Es este de aquí, generado aquí, de pipeline config, que es este de aquí. Donde he generado pues un montón de JSON con algunos datos. Entonces, por legibilidad. Entonces aquí, fijaos que la query que tengo es esta, export data. Le digo que me lo exporte a un bucket de GCS en formato JSON con override, y la query que quiero hacer, que es simplemente pues una query que recoge todo de esta tabla final que generamos antes con dbt. ¿De acuerdo? Entonces simplemente pues este Solid es bastante sencillo, ejecuta queries customizadas en BigQuery en este caso. Por dentro, ese Solid que hace, pues instancia un cliente de BigQuery, genera un objeto tipo job, mete la query, tira el job y coge el resultado. Bien, pues con esta línea aquí ya hemos generado dbt, unas transformaciones SQL y la exportación de la tabla. Como decía, lo segundo que vamos a hacer ahora es procesar esos datos extraídos de BigQuery. ¿Con qué? Con PySpark. Para procesar PySpark necesitamos un clúster de Spark. Como hemos dicho, Daxter también está integrado con Dataproc. Dataproc es dentro de Google Cloud esta funcionalidad, este servicio que nos va a permitir ejecutar workload Hadoop, Spark, MapReduce, Hive, etcétera, etcétera, en clúster efímeros. Por tanto, tenemos que hacer 3 pasos: crear el clúster de Spark, ejecutar el job de Spark y borrar el clúster de Spark. Lo bueno es que Daxter, como decía, ya tiene estas integraciones. Entonces, fijaos aquí que lo que estoy haciendo es lo primero que hago, pero es un poco lo último, como hemos visto este funcionamiento de encadenación de Solid, es borrar el clúster de Spark, que depende de lanzar el job de Spark, que depende de la creación del job de Spark, que depende de SQL Process, que es la salida anterior. Por tanto, la forma de leerlo pues sería de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál es la forma de crear el clúster de Dataproc? Pues nos venimos para aquí y fijaos que tenemos ya una función
como os digo, integrada dentro de Daxter para permitir crear este clúster. Lo que sí vamos a necesitar es darle la configuración del clúster que queremos crear. Y esto, como os decía, también lo he sacado a este otro ficherito de configuración, que es este de aquí. Y aquí he generado la configuración del clúster, que es esta de aquí. Truquito para generar esta configuración que, como veis, es un poquito larga. Pues mira, lo suyo es que nos vengamos a Google Cloud, a Dataproc, y lo hagamos desde la User Interface, que es un poquito, pues, más amigable. Aquí le damos a crear clúster. Y lo que hacemos, vamos definiendo todo lo que queramos aquí. Si, yo qué sé, si queremos instalar Anaconda y HBase, por ejemplo. Si los nodos pueden ser de un tamaño u otro. Por ejemplo, vamos a poner aquí nodos, estándar 8. Y los workers, vamos a ponerle 6, por ejemplo. Aquí lo podemos ir customizando si queremos poner IPs internas, propiedades, etcétera, etcétera. Bien, cuando tengamos definido el clúster que queremos crear, lo que vamos a hacer es que nos dé el equivalente en REST. Y aquí ya fijaos que nos va a dar la configuración de clúster en este formato JSON, que es justamente la que necesitamos pasarle aquí en Daxter. Así que es una forma más sencillita de generar esto y nos aseguramos que no tenemos errores, ¿vale? Exactamente igual para generar el job. El job, básicamente, en este caso, pues hacemos igual. Nos podemos venir aquí. Este es un clúster que ya está aquí creado. A ver si me va a dejar aquí submit job, ¿vale? Le podemos decir que es un job tipo PySpark. Le podemos decir, pues, dónde va a estar este fichero en GCS. PySpark job.py. Le podemos poner todos los parámetros y al final generamos también el equivalente res aquí abajo y pues ya lo vamos a poder copiar en Daxter, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí yo ya he generado este código PySpark, que es este de aquí, lo he subido a un bucket de Google Cloud Storage, pero el código también lo tengo aquí, pues si le queréis echar un ojito, que básicamente lo que hace es, de esa tabla que teníamos antes, hemos hecho el típico word count, ¿vale? Nada así especial, ¿vale? Bueno, lo que sí es especial es que procesamos este ficherito JSON, ¿vale? Y luego sí que lo vamos a guardar, ¿dónde está aquí? En formato Parquet, ¿vale? Es un poquito, pues, lo que hacemos con... Y luego, y el proceso en sí, pues nada, utilizamos SQL Context, ¿vale? Para hacer este código con PySpark, como os digo. Nada especial. Este código, como estará en GitHub, le puedes echar un ojillo, ¿vale? Bien, bueno, volvemos al pipeline que teníamos antes, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí ya lo que estoy haciendo es, pues, lanzar este clúster de Spark que genere los datos o que trate los datos exportados de BigQuery y en BigQuery tratados con dbt. Pues lo voy allá a dejar así. Y por último, lo que tenemos es esos datos que hemos procesado con Spark y los hemos guardado en formato Parquet, ¿vale? Lo que he generado es un pequeño notebook, que lo tenemos por aquí. Aquí desde PyChart, la comunidad esta es la versión gratuita, pues como sabéis no se ven bien los notebooks, pero como no se ven los notebooks, pero bueno, lo que he hecho es generarlo desde un Jupyter Notebook aquí local, ¿vale? Bueno, de hecho, vamos a hacerlo y así lo vemos mejor. Vamos a esta ruta, ¿dónde está? Está en Jupyter, ahí está el notebook y pues simplemente arranco el notebook de aquí para que lo veamos. El notebook es súper sencillo, simplemente lo que hace es coger los datos estos tratados en formato Parquet, lo leemos y simplemente lo pintamos con matplotlib. Lo que al final queda un poquillo feo porque es un count de
de todas las palabras, como decía, el word count en los textos, en los posts de Stack Overflow. Y bueno, aquí pues la que se repite más será pues de, from, cosas así, ¿vale? Pero bueno, quería simplemente enseñaros la integración de Dagster con los notebooks. Está también muy chula. Muy bien, pues ya hemos analizado todo el código prácticamente. Hacemos un pequeño resumen del pipeline. Como decía, el pipeline lo que va a hacer es 1. Llamar a DBT. 2. Exportar los datos utilizando la sentencia SQL con la interacción con BigQuery. 3. Generar un clúster de Dataproc. 4. Lanzar un job con PySpark en ese clúster. 5. Borrar el clúster. Y ya, por último, lo que vamos a hacer es bajarnos los datos, ¿vale? Este es este que os quiero enseñar ahora de forma específica. Y por último ya, ejecutar el notebook. ¿Cómo lo ejecuta? Con Papermill, ¿vale? La integración, como sabemos, para ejecutar estos notebook, innovación que viene de la gente de Netflix. Muy chula. Oye, pues ya tenemos todo preparado y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el pipeline completo y echarle un ojillo a ver qué tal. Así que ya sabemos, simplemente dag it -f y le pasamos el nombre del pipeline, que es Dagster Pipeline. Se nos va a abrir pues este pequeño servidor aquí local y lo vamos a lanzar. Aquí tenéis todos los pasos, ¿vale? Nos venimos a Playground y pues lo que vamos a hacer es lanzar ejecución. Pero, ojo, que fijaos que aquí en rojo me está diciendo que necesitamos configurar esta sección de bajar datos. Y esto es lo que os quería enseñar. Bien. Fijaos que aquí este solid, no hemos hablado mucho, ¿vale? Los solid le podemos dar una serie de metadata de configuración para un montón de cosas. Para definir, pues simplemente una descripción. Buena práctica, acercar la documentación al código. Le podemos definir, pues, los datos que les van a entrar. Por ejemplo, si fuésemos pasando un data frame de solid a solid. En nuestro caso, como habéis visto, lo estamos haciendo todo serializándolo en disco y leyéndolo en pasos posteriores. Y lo más importante es esto de aquí. Es el config esquema. Son parámetros de entrada para, bueno, configurar el paso. Digamos, son los parámetros típicos de cualquier proceso. En este caso, que lo que fijaos, este solid admite 3 parámetros. Por tanto, podemos tener componentes reutilizables, solid reutilizables. Le estamos diciendo la URI, bueno, el Google Cloud Storage URI desde donde bajar el fichero, el nombre del fichero y donde dejarlo en local. Bien, entonces eso es lo que me está pidiendo Dagster aquí. Él ya genera esta configuración en formato YAML, ¿vale? Que se la podríamos obviamente proveer nosotros antes o en tiempo de ejecución. Entonces yo esta ya la tengo preparada por aquí, que la guardé, creo que es esta. Que simplemente estoy diciendo, pues, dónde están, cuál es el bucket de GCS, el path donde lo tengo que dejar en local, que es este path de aquí, data, y el nombre del fichero, ¿vale? Aquí le pongo, digamos, pues todas las partes del fichero en Parquet. Y ya está, entonces ya le configuro los datos de entrada, los parámetros de entrada para ese paso. Esto obviamente es extensible a todos los solid que queramos. Lo que pasa que, como digo, nuestra pipeline, la verdad que no lo hemos utilizado mucho. Fijaos que sí que todos le estamos dando esta definición de entrada, de decirle nothing, ¿vale? Porque lo que simplemente estamos encadenando es estos pasos, pero sin que se vayan pasando nada entre ellos. Entonces sí que hay que definirle esto de aquí. Pero bueno, es un tema más técnico. Vale, pues ya lanzo la ejecución, le doy al botoncito de abajo, que se ve aquí bien. Este de aquí abajo, lanzar ejecución. Y pues va a empezar a hacerse aquí toda esta película que hemos ido hablando. Vamos a ir analizando un poco todos los pasos, ¿vale? Lo podemos ver de diferentes formas, ¿vale?
Lo primero se va a ejecutar DBT, se va a exportar los datos, se va a crear el cluster Spark, bajaremos los datos y lo veremos desde este notebook de Spark. Podemos ir viendo la ejecución, aquí como os digo, toda la salida que nos va dando. La verdad que es bastante verbose toda la información que nos está dando Daxter. Está bastante chulo. Incluso como va aquí, va pasando el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tardará unos minutillos. Ahora también, pues nos iremos aquí a la parte de Dataproc, a ver cómo se está creando este clúster efímero también. Que mira, ya ha empezado, se está provisionando, por tanto el paso de DBT y la exportación ya ha debido de terminar. Podemos ver también que los datos los haya exportado bien al bucket. Entonces podemos venir aquí a Storage. Abrimos el bucket de Daxter. Y aquí fijaos que justo de ahora, ¿vale? Nos acaba de exportar estos datos en formato JSON. Son los datos pues que estaban antes en... Los datos que hemos sacado de BigQuery. ¿Queréis ver? Pues este es el JSON que me ha generado. Entonces, por aquí, como decía, es algo, simplemente lo que hemos sacado es, pues, por cada... Hemos generado, pues, los títulos y están ordenados, me parece, por el número de files, answer, etcétera, ¿vale? Y aquí un título un poco de la pregunta de Stack Overflow. Vale, vamos a volver a Dataproc, a ver si ya se ha generado este clúster efímero. En este caso creo que le pusimos solo un nodo. Os está provisionando. Ahora rápidamente ya está el cluster running y deberíamos de ver un job corriendo de PySpark. O aún no, todavía. Aquí vemos ya pues que se ha ejecutado. Ahora está en el paso efectivamente de la generación del job Spark. Vamos a ir aquí. Ya lo vemos aquí, el job Spark, efectivamente, tipo PySpark. Le damos. Y como decía, vamos a ver todas las salidas de este job Spark. Ejecutamos en un clúster efímero. Y aquí ya pues tenemos todo el word count. Y simplemente lo que hemos hecho es contar las apariciones de palabras. El típico ejemplo. Y por último, como veis, también lo que hacemos es guardarlo en formato Parquet con compresión Snappy. Vale, pues ya está aquí. Este paso ya también debería de ir terminando. Efectivamente ya ha terminado. Ya el clúster también se está borrando. Vamos a ver que esto efectivamente es así. Pues ya está aquí el clúster borrándose. Y ya nada, por último, los últimos pasos es bajarnos el fichero y ver este notebook con Papermill. Que vemos aquí, pues está el paso de bajar el fichero, que este lo podemos ver directamente aquí. Lo abrimos, pues mira, ya tenemos aquí todas las partes de este ficherito en Parquet. Y ya, pues el último pasito es ejecutar el notebook con Papermill. Pues aquí vamos viendo que se están ejecutando todos los pasos. Y ahora pues podremos verlo también cómo ha acabado. Este tarda un pelín más por el simple hecho de pintar con Matplotlib, pues que era un montón de palabras, ¿vale? No muy útil la visualización, pero bueno, es más que nada para mostrar la integración. Ok, pues ya terminó de ejecutarse el pipeline completo. La verdad que el pasito este del notebook de Jupyter ha tardado bastante. Lo podemos ver, creo que así un poco de forma temporal, para ver un poco pues que este paso es efectivamente el que más ha tardado. Aquí podemos ver la salida del notebook como os decía.
Bien, pues hasta aquí esta demo que hemos hecho un poco de Daxter. Os quería enseñar esta herramienta que es muy interesante. Obviamente hemos visto un nivel 100, una gran pincelada. Daxter es bastante más potente. Yo ahora, por ejemplo, estoy investigando bastante la parte de cómo desplegarlo, por ejemplo, un clúster de Kubernetes o cosas así. Y nada, para terminar ya un poco el vídeo, creo que esta demo recoge bastante bien estos tres principios de la ingeniería de datos en 2021 que hemos estado comentando. Separación de responsabilidades y especialización. Tenemos un orquestador específico para pipeline de datos. Tenemos un repositorio específico que es BigQuery para tratamiento de datos tipo SQL. Tenemos clústeres efímeros para ejecutar código a escala Spark. Tenemos Notebook para visualización, para storytelling con data. Y luego, obviamente, y un montón más de herramientas que aparecen en este parquet, pues en la parte de Business Intelligence, en la parte de streaming de datos, etcétera, etcétera. Segundo, todo como código. Fijaos que simplemente utilizamos las interfaces visuales para lo que son, para visualizar, no para desarrollar. Todo el código lo estamos haciendo en Python, donde lo vamos a tener versionado en su Git, para que pueda hacer pull request, para poder aplicar los buenos principios de ingeniería de software, como CI, CD, testing, documentación cerca del código, etcétera, etcétera. Y por último, ecosistemas, no vendor locking y estándares abiertos. Hemos utilizado Python, hemos utilizado SQL, hemos utilizado Spark. Todos son estándares y todos son proyectos open source para prevenir pues ese vendor locking. Y por último, también hemos visto en la demo, BigQuery está en la nube, Datapro está en la nube. Lo único que en este caso sí que está corriendo en local ha sido Daxter, pero obviamente, como decía antes, yo estoy ahora investigando estos despliegues de Daxter en GCP, por ejemplo, clúster de Kubernetes. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante hacer esta aproximación y esta reflexión a la ingeniería de datos en 2021 y los principios modernos. Nos hemos salido un poquito de la parte de Machine Learning y hemos ido, como os decía, a esta parte más inicial de la ingesta, procesado y transformación de datos. Si el vídeo te ha gustado, pues oye, déjame un like. Si el contenido que voy subiendo te va gustando, suscríbete al canal y déjame un comentario. Estaré encantado de respondértelo. Así que nada, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en Fullscan.